Coucou tout le monde, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de otro de los tiempos más importantes en francés, que es el famoso imparfait. L'imparfait nos va a servir para hablar en pasado y para hablar en pasado los dos tiempos más comunes son le passé composé y l'imparfait. Y una de las preguntas que más se repite es ¿cómo sé cuándo utilizar le passé composé o l'imparfait en francés? Y aunque hay algunas como reglas o casos que nos pueden indicar cuándo utilizar cuál, al final de este video te voy a mostrar cómo yo lo hago, cómo lo aprendí y cómo me parece la forma más sencilla para no equivocarte entre los dos. En este video vamos a ver para qué sirve el imparfait, cómo formarlo y finalmente vamos a ver cómo diferenciar le passé composé del imparfait para que no te vuelvas a confundir. Y antes de empezar, recuerda que tengo el curso virtual para principiantes que empieza desde cero hasta completar todo el nivel A1. Te dejo toda la información en la cajita de descripción. L'imparfait nos va a servir para describir cosas, hechos, acciones que sucedieron en el pasado. Y normalmente se utilizan narraciones, en cuentos, en anécdotas. Sería el equivalente en español de tenía, quería, hacía, comía. Veamos esta frase. Cuando era pequeña tenía muchos juguetes y comía mucho helado. En esta frase, l'imparfait sería tenía y comía. Ese vendría siendo el equivalente en español. El imparfait es un tiempo totalmente regular, así que va a ser muy fácil de formar. Solo tienes que aprenderte una regla y ya podrás sacarlo para todos los verbos. Para tú poder formar el imparfait hay algo que sí tienes que conocer muy bien y es la conjugación en presente. Si no la conoces muy bien, yo tengo un video explicando la conjugación completa, también te dejo el link en la cajita de descripción, pero esto es muy importante porque para formar la imparfait necesitamos ese verbo en presente y si no lo conoces va a ser muy difícil. Vamos a ver entonces cómo formamos la imparfait. Para formar este tiempo vamos a llamar algo que se llaman las terminaciones, que seguramente ya lo has escuchado cuando viste el presente. Entonces, para la imparfait tenemos estas terminaciones. Para el je vamos a agregarle al final del verbo a y s, para el tu igual, para el il, el on, a y t, para el nous, ion, ions, para el vous, ye, iez, y para ellos y ellas, a i e n t, que se lee e. La ent final no la vamos a pronunciar, pero ahorita vemos eso con más detalle. Esto sería lo que te tienes que aprender, las terminaciones. Ya aprendiéndote esto va a ser muy fácil que conjugues el imparfait. Vamos a tomar el ejemplo del verbo parler. ¿Cómo vamos a conjugar el verbo parler en imparfait? Lo primero y lo más importante es que conozcas cómo es su conjugación en presente. Entonces, je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, etcétera. Yo hablo, tú hablas, él habla. La que nos va a interesar para sacar el imparfait va a ser la del nous. Esa es la que nos va a interesar, la del nous, la tienes que conocer. En este caso es nous parlons. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Le vamos a quitar, vamos a eliminar esa ONS. Esto ya no va a existir. Y me va a quedar el parle, ¿cierto? P-A-R-L, parle. Quitándole la ONS, esto es lo que me queda. Y esto va a ser la raíz, lo vamos a conocer como la raíz. Y simplemente ya con esa raíz voy a hacer la conjugación del imparfait. Te voy a explicar cómo. Esta es la raíz y voy a empezar. En imparfait, ¿no? En yo hablaba, tú hablabas, sería je parle, pongo la raíz, que es esta, fue lo que me salió después de quitar esa ONS, y le voy a agregar la terminación que corresponde al je. Entonces aquí que me dice que para el je tengo que poner A y S. Pongo A y S. Y ahí ya me queda yo hablaba. Je parlais. No es lo mismo je parle y si en presente yo hablo que je parlais, yo hablaba. Vamos con el tu. Tu, pongo siempre el sujeto. Parle, que fue la raíz, fue lo que me salió después de quitar la ONS. ¿Y cuál es la terminación? A y S. Tú hablabas. Con il, el, on, voy a hacerlo con il, parle, y me dice que la terminación es A y T. Él hablaba. Vamos con nous. Nous, normal, el sujeto, vuelvo a poner la raíz y agrego cuál me dice que es la terminación y ion. Nous parlions, nosotros hablábamos. Y así lo voy a hacer con todos. Vous parliez. Il parle y le agrego parler, parler.
Esta ENT nunca la vas a pronunciar si estás en la conjugación de ellos y ellas. Si termina así la conjugación, esto es mudo, no se escucha. Entonces vamos hasta acá. Il parlait. Ellos hablaban, hablaban. Por eso te decía que es tan importante que conozcas la conjugación en presente, porque de ahí nos vamos a basar para hacer el imperfect. Si no la conocemos, va a ser muy difícil. Siempre necesitamos el nu. ¿Cuál es la conjugación de ese verbo con el nu? Quitamos la ONS y ahí me va a quedar lo que conocemos como la raíz, que era en este caso parle, parle. Y aquí tenemos la conjugación. Voy a decirla: je parlais, tu parlais, il, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Y es muy importante que también conozcas qué significa esto en español, porque a veces tendemos a confundirnos. Esto significa yo hablaba, no es yo hablé ni yo he hablado, no es yo hablaba, tú hablabas, él y ella hablaban. ¿Cómo sería el del nu? Nosotros hablábamos, usted hablaba o ustedes hablaban, porque recuerda que vous es usted y ustedes, y ellos y ellas hablaban. Esa es la conjugación, ese es el imparfait. Vamos a hacer lo mismo con el verbo jouer. ¿Qué es lo primero que tienes que conocer? La conjugación en presente. Lo hago detalladamente, pero normalmente tú ya sabes cuál es la conjugación con nu. Pero digamos que no la conocieras, entonces pues la haces y ya cuando la tienes dices, ok, voy a ir al nu, esto es lo que me interesa, y voy a tachar, voy a quitar esa ONS. Esto ya se va. Y me queda la raíz, ¿no? La raíz es esto que me queda cuando quito la ONS. En este caso, la raíz, ¿cuál es? Es you, así. Y ya después, para hacer el imparfait, je, pongo el sujeto, je, voy a comenzar con je, you, pongo esa raíz que me salió después de hacer esto y empiezo con las terminaciones. Je joué, tu jouais, il jouait con una T al final, nous jouions, vous jouiez, il o elle jouait. Entonces, aquí están las terminaciones, ¿sí ves? Siempre están las terminaciones. ¿Cómo traducirías, por ejemplo, esto en español? Il jouait, il jouait. ¿Qué significa esto en español? Significa él jugaba, él jugaba. No significa él jugó ni él ha jugado, no. Eso es passé composé. Significa él jugaba. Entonces, je jouais, yo jugaba, tu jouais, tú jugabas, il, él jouait, él o ella jugaba, nous jouions, nosotros jugábamos, vous jouiez, usted jugaba o ustedes jugaban, il, él jouait, hasta aquí, recuerda que la ENT no se pronuncia, sí se escribe, pero no la pronuncias, ellos o ellas jugaban. Y así va a pasar con todos los verbos. Aquí tenemos el del faire. Je faisais, yo hacía, tu faisais, tú hacías, etc. Y es así de sencillo. Siempre va a ser con el nous, excepto en un solo caso que es con être. Con être no vamos a hacer lo del nu que le sacamos en presente. Con être la raíz va a ser e tildada y una t. Esa va a ser la raíz. Aquí no tenemos que hacer lo del nu en presente y le agrego las terminaciones. J'étais, tu étais, il, elle, était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Y recuerda que como être significa ser o estar, esto al traducirlo sería yo era o yo estaba. Significa las dos cosas porque être es ser o estar. Tú eras o tú estabas y así con los demás. Es muy importante que conozcas a qué equivale en español porque es muy común que lo confundas con el passé composé. Cuando estés viendo el imparfait, siempre pone al lado lo que significa, lo que equivale en español. Y aunque al principio recomiendan que no traduzcas y que no tengas la costumbre de traducir, me parece importante que cuando estás viendo un tiempo como este, sí lo traduzcas para que después no te confundas con el passé composé. Esta sería la traducción del être. Si quieres puedes ponerle pausa para mirarlo o si quieres copiarlo. Y así se forma entonces l'imparfait. Lo único que tendrías que conocer sí o sí son las terminaciones. Ya después de que tengas las terminaciones claras, que te las aprendas, va a ser mucho más sencillo sacar l'imparfait de cualquier verbo. Vamos a ver ahora 4 ejemplos para poder ver este tiempo en contexto.
La primera frase es, elle allait à la piscine chaque semaine. Ella iba, aquí el verbo es aller, a la piscina cada semana. Ella iba. El segundo, l'an dernier, j'avais beaucoup de travail. ¿Qué significa j'avais? ¿Cómo traducirías esta frase? El año pasado tenía o yo tenía mucho trabajo. Y la última, en 2005, elle recevait sa première médaille. El recebe, ella recibía su primera medalla. No es ella recibió. No se traduce como ella recibió, porque eso sería passé composé, sino ella recibía su primera medalla. Y ahora sí llegamos a la última parte, que es cómo se utilizó el passé composé o l'imparfait cuando quiero hacer una frase, una oración, cuando quiero contar algo que fue en pasado, porque los dos tiempos se utilizan para el pasado. Como te decía antes, hay algunas reglas o consejos que podemos encontrar que nos indican cuándo utilizar cuál y que son muy útiles, pero te voy a mostrar otra manera que creo que puede ser un poquito más sencillo. Resulta que para los hispanohablantes es mucho más fácil entender estos dos tiempos porque también los tenemos en español. También tenemos esa diferencia, mientras que hay idiomas que no tienen esta diferencia. Y para esas personas que hablan otro idioma, sí es importante conocer como unas reglas o unos casos específicos de cuándo utilizar cuál, pero para nosotros no, porque en español lo tenemos. Así que mi consejo es muy sencillo y es hazlo como lo harías en español. Sí, así de simple. Hazlo como lo harías en español. Para tú poder hacer esto es muy importante que sepas el passé composé a qué traduce en español y el imparfait a qué traduce en español. Si no lo tienes claro, va a ser muy difícil que hagas la diferencia, así tengas los casos o las reglas. Entonces vamos a tomar el verbo faire, que significa hacer. Tengo aquí el passé composé y el imparfait. Esta es la conjugación con je, lo estoy haciendo con je, con yo, en passé composé. J'ai fait. Y esta es en imparfait. Je faisais. Quiero que me digas a qué traduce cada una de estas. ¿Cómo traducirías je fais en español y cómo traducirías je faisais en español? Si tú ves esto y tienes que traducirlo en español, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías que esto significa? Je fais es yo hice o yo he hecho, que es en pasado. Yo hice la tarea o yo he hecho la tarea. Y en imparfait, este je faisais, ¿cómo lo traducirías? Yo hacía. Yo hacía. Si es la diferencia, los dos están en pasados, pero este es yo hice o yo he hecho y este es yo hacía. Y el error más grande que a veces encuentro es que las personas no tienen muy claro a qué traduce. Y a veces traducen el je faisais como yo hice o como yo he hecho, o traducen este je fais como yo hacía, pero no, tienes que tener muy claro a qué corresponde cada uno. Recuerda que tengo un video de Passé Composé si no lo tienes muy claro, que creo que te puede ayudar. Te dejo el link en la descripción. Entonces eso es como lo primero, saber a qué traduce. Y podemos hacer algunos ejemplos. J'ai fait le devoir, yo hice la tarea, y una frase con este es je faisais du sport, yo hacía deporte. Entonces cuando tú quieres decir algo en francés, lo que yo te recomiendo es cómo lo dirías en español. Si en español quieres decir el año pasado hice la tarea, pues dirías l'an dernier j'ai fait le devoir, por ejemplo, para dar un ejemplo. Pero si quieres decir el año pasado yo hacía la tarea, pues en francés también vas a decir yo hacía. Entonces vas a utilizar l'imparfait. ¿Cómo lo dirías en español? Es cómo lo vas a decir en francés. Vamos a ver otro verbo que es el verbo vouloir. Vouloir, que significa querer. Entonces en passé composé es elle a voulu, que es ella quiso, pero también puede ser ella ha querido. Ella ha querido salir temprano, por ejemplo. Y en imparfait sería el voulait, que es ella quería. Entonces, si mi frase quiere ser ella quería comprar un carro, por ejemplo, tengo que pensar ella quería en español, quería. Ese quería es passé composé o es imparfait. Es imparfait, quería, ella quería. Y voy a hacer la frase entonces en imparfait. Elle voulait acheter une voiture. Pero si yo quisiera decir, ella quiso comprar un carro, lo quiero decir así, así me sale en español, es como naturalmente me sale en español. En francés va a ser igual. No estoy pensando tanto en será que está describiendo un hecho puntual o será que está narrando esto. No. ¿Cómo lo diría en español? Lo quiero decir como lo diría en español. Ella quiso comprar un carro. Entonces ahí diría, elle a voulu acheter une voiture.
y va a ser dependiendo de cómo yo lo quiera decir según cómo lo estoy contando. Entonces, estas reglas o consejos que nos dan de saber si está describiendo un hecho puntual o si está haciendo una descripción que encontramos mucho, es importante, pero resulta que en español ya lo tenemos incorporado, ya viene de forma muy natural, entonces no es tan necesario pensarlo, sino que ya simplemente dices, ¿cómo lo diría en español? Y de esta forma lo voy a decir en francés. Eso sí es muy importante que sepas muy bien traducir el passé composé y el imparfait. Aquí tenemos el verbo dire, decir, en passé composé y en imparfait. Entonces, si yo te muestro algunas conjugaciones, ¿cómo la traducirías? Si te equivocas en algunas, no pasa nada, es normal al principio no equivocarse porque son tiempos del pasado y al principio es como que un poquito confuso, pero te recomiendo que si no las traduces correctamente, entrenes. Entonces, coges un verbo, lo conjugas en passé composé, lo conjugas en imparfait y lo traduces en español. ¿Cómo traducirías il a dit en español? Il a dit. ¿Cómo se traduce eso en español? ¿El dijo o él ha dicho? ¿El dijo o él ha dicho? ¿Y cómo traducirías il disait en español? Il disait. Él decía. Él decía. Si yo quiero decir, él dijo la verdad, esto es, él dijo, pasé composé, entonces dices, ok, es il a dit, la vérité. Pero si en mi oración, en mi frase, yo quiero decir es, él decía la verdad, pues él decía es imparfait, decía, il disait la vérité. Vamos con otro. Si yo te digo, tu as dit, ¿cómo lo traducirías? Tu as dit. Tú dijiste o tú has dicho. Tú dijiste o tú has dicho. Tu disais, que es imparfait, ¿cómo lo traducirías en español? Tú decías. Tu disais. Tú decías. Creo que esto es lo más común y por lo que es tan difícil a veces saber cuándo utilizar cuál, porque no se tiene muy claro a qué traduce. Entonces, puedes coger un verbo, por ejemplo, aquí como lo hice con dia, lo escribes en passé composé, al lado lo escribes en imparfait, ya sabes cómo sacar la conjugación de cada uno de estos tiempos y lo traduces en español. Y así va a ser mucho más claro para ti porque vas a decir, ¿cómo lo digo en español? Lo voy a decir en francés. Si en español diría él dijo, pues en francés voy a utilizar el passé composé. Y si en español yo diría él decía, en mi frase, pues en francés voy a utilizar lo mismo. Puede que al principio parezca que estás traduciendo demasiado y que estás viendo demasiado el español, pero son las bases. Ya después va a ser mucho más natural para ti. Pero en estas bases, al principio, yo sí te recomiendo mucho que traduzcas porque después va a ser un revuelo. Ya después de que lo tengas, que lo entrenes, que lo escribas, que esté muy claro en tu cabeza cuál es la diferencia al traducirlo en español, va a ser mucho más sencillo que lo pongas en práctica y te aseguro que va a venir natural. Ya no vas a tener que traducir, sino que va a venir natural. Ejercicio que te recomiendo para esta diferenciación, haces una frase en presente, cualquiera, por ejemplo, yo aquí te puse je joue avec mes enfants, juego con mis hijos, y la vas a escribir en passé composé y la vas a escribir en imparfait. Y después las traduces. En passé composé sería j'ai joué avec mes enfants. Eso sería en passé composé. ¿Qué a qué traduce? A yo jugué o yo he jugado. Y en imparfait, ¿cómo sería? Je jouais avec mes enfants. Esa sería la conjugación y traduce a yo jugaba con mis hijos. Entonces, ese es mi consejo final. Primero, apréndete bien, muy bien el passé composé, a qué traduce el imparfait, a qué traduce en español, y ya después dices, ¿cómo lo diría en español? Así igualito lo voy a decir en francés. Si en español digo yo dije, pues en francés voy a decir yo dije. Si en español diría yo decía, pues en francés voy a decir yo decía. Así que eso es lo que yo te recomiendo. Si te gustó, si te sirvió este video, recuerda que puedes darle me gusta, suscribirte al canal y también a la cuenta de Instagram de TikTok para mucho más francés. Nos vemos en otro video. ¡Salud!